Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes lunes 12 de mayo de 2025, saludándoles para efectos de una segunda etapa o segundo curso de una sesión larga, el ABC Empresarial. Un curso que hemos acordado, recuerda, está dirigido a jóvenes emprendedores y está dirigido a grandes empresarios que de pronto te das cuenta tú como contador que muchas veces no tienen ni la más remota idea de lo que se les está hablando. Que si la CUFIN, que si el EBITDA, que si la CUCA, que si el repomo, que si, ¿qué es eso de estados financieros? Que por qué no me cuadra el estado de resultados contra el saldo en bancos, que cómo es posible que yo tenga un resultado fiscal distinto al resultado contable, que por qué o cuál es el motor de mi negocio. ¿Serán las ventas? ¿Será la cobranza y el efectivo? ¿Yo cómo puedo invertir? ¿Será que solamente puedo invertir a través de accionistas? ¿O si requiero para un nuevo proyecto nuevos inversionistas, soy el único que puedo aportar? ¿O me conviene un préstamo? O tal vez interrogantes de esta naturaleza que muchas veces el empresario se hace, o peor aún, evita hacer la pregunta por temor a quemarse, por un temor a decir, es que se van a dar cuenta todos de que yo no sé y creo que todo esto yo lo debería de saber. Por supuesto, aspectos legales, contables, financieros, jurídicos, laborales, de orden, pues hasta de contabilidad, de CFDI. ¿Qué tanto discuten entre sí el PUE y el PPD? No es un curso entonces propiamente técnico para contadores, pero por ello les he suplicado, dile a tu inversionista o tal vez a tu cliente que te acompañe a analizar este curso, que vea realmente y conozca ese ABC, el paso 1, 2 y 3 de lo que debería de saber al menos, su ciclo de negocio, que si hay costos unitarios, que si punto de equilibrio, que si lo que quieras. 25 preguntas al borde de una esquizofrenia que muchas veces ese empresario no tiene ni la más remota idea y debería de saber. Así casi las 500 preguntas que todo empresario se hace, se pregunta, pero tendría o temería preguntar, o teme, todavía al día de hoy presente, teme preguntar. Bienvenidos todos ustedes. Hemos analizado en la sesión pasada un buen avance, y si me permiten, vámonos directo, ¿por qué no? Minuto 3 de este gran día, de esta gran mañana, ya después de haber festejado a mamá, pues ¿por qué no empezar con el pie derecho, con todo nuestro punch? Vámonos si quieren entonces al material, en este ABC para efectos de lo que es propiamente los accionistas y de alguna suerte también, pues recordemos que todos y cada uno de los puntos por analizar, que prácticamente es un temario en el orden de 11 puntos, ahí lo tienes en pantalla para no estar leyendo. Hemos analizado apenas la primera parte del numeral 1, el entorno económico. Nos falta la política tributaria, nos faltan los indicadores que deberíamos de saber. ¿Y con qué me quedo de la semana pasada, del curso pasado? 1, estaremos haciendo una lista de los eslogans o de los slangs o de tal vez, déjame presumirte, los dimes y diretes que todo inversionista debería estar tomando en consideración porque es el mundo del deber ser del empresariado. Número 2, bueno, espero que hayas tomado nota. Si no, ahorita los repasamos, los recordamos porque es bien importante. Número 2, siempre preguntarnos a lo largo de este curso, oye, mi querido Víctor, ¿y yo como inversionista, por qué tengo que saber? ¿Te acuerdas? ¿Por qué tengo que saber yo acerca de lo que es la balanza comercial y la balanza de pagos? ¿Eso a mí en qué me afecta a mi negocio? ¿El tipo de cambio? Por Dios, si yo ni importo ni exporto. La inflación, el INPC. Aguántate, pues todo lo vivimos y lo padecemos. ¿Qué es un arancel? Indicadores que de alguna suerte siempre ese empresario se estará preguntando, pero ¿y para qué me sirve? Y la respuesta es muy básica, porque afecta la economía de un país. Y si la economía de un país es afectada, se ve afectada, positiva o negativamente, a mi negocio, con un 99.99% de certeza, te va a afectar. Y entonces es donde nos podríamos cuestionar.
dejaremos entonces para esta ocasión, la mañana del día de hoy, esos indicadores políticos y sin lugar a dudas empezaremos con el tema número 2. Las finanzas empresariales. Se dividen en dos, finanzas empresariales y las finanzas personales, pero seguramente nada más nos dará tiempo de estar analizando la cuestión de las finanzas empresariales. Y bueno, pues siendo así, entremos en materia. Las finanzas públicas y el entorno económico político, ejes rectores de nuestra economía a nivel México para este 2025. ¿Por qué tengo que, como inversionista, cuestionarme acerca de la política tributaria? Bueno, pues porque tengo que saber exactamente hacia dónde se está encaminando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT para un correcto comportamiento, según ellos, y que de alguna suerte yo tengo que alinearme para efectos de mi compliance, para efectos de mi debido cumplimiento. Esto lo tengo que aprender en que entonces cada septiembre del año, yo como inversionista lo escucho en las noticias. Finalmente acaba de comparecer el secretario de Hacienda o el amo, dueño y señor del SAT para efectos de identificar, en su caso, acerca de lo que es precisamente la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos. ¿Y a mí para qué me va a afectar todo ello? Hombre, pues porque de entrada la ley de ingresos me va a decir exactamente si vamos a seguir en un proceso de recaudación o no. Y el presupuesto de egresos en donde se nos estará yendo todo el tiempo nuestro dinero a lo largo de todo este ejercicio fiscal, le hace 2025. Y entonces voy a poder vislumbrar esos ejes rectores de la política. Si, por ejemplo, nos dicen, oye, a partir de este momento, porque nos sucedió, cuando acababa cada semestre, ¿no es cierto?, cada sexenio, el gobierno federal, a través de la Ley de Ingresos de la Federación, anunciaba que para efectos de lo que son los tributos pendientes de cobro de prácticamente todo el sexenio, en este caso 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya se daban por perdidos, por incobrables, por ya no los voy a pelear yo, Hacienda, ya me rindo, no voy a andar correteándolos y se van a mandar a un fondo perdido, como parte de las reservas que tiene precisamente el gobierno federal. ¿Qué crees? Para efectos de nuestro cierre del 2024, ese pequeño párrafo dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, pues ¿cómo ves que no apareció? ¿Y cómo ves que de pronto seguimos en el 24 y 25 con la famosa y bien llamada de alguna suerte carta atenta invitación? Hemos detectado a través de nuestros sistemas que hay diferencias entre los FDIs y lo declarado, los importes pagados declarados por los ejercicios siguientes, y arráncate tú, que también el 18 está incluido. No me dejarás mentir, a cada rato estamos preguntándonos, pero como que ¿por qué todavía el 18? Pues porque tiene facultades de comprobación la autoridad. Oye, pero no ejerce facultades. No, es una carta atenta invitación en donde no se acopla a una auditoría, no se acopla a una revisión de gabinete, conforme al 42 de código, pero mi querido empresario, agárrate, tienes que atender estas cartas atenta invitación. Muchos abogados nos dicen, no te preocupes, y esto es como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no ni más, y esto no pasa nada porque no ejerce facultades. No, a ver, cuidado, se puede tornar en una auditoría. Mejor, mi querido contador, ve aplicándote con estas pequeñas grandes diferencias y demuéstrale a la autoridad. Claro, ¿cuál es mi compliance como contador? Estar monitoreando que todos los FDIs que yo emito y que en mis controles empaten, sin lugar a dudas, contra la declaración, contra la posible revisión, le hace las descargas de los batch que pudiéramos hacer a través del propio hub, la plataforma de Hacienda, del SAT, para ver que estén cuadrados. Si ya sé que no cuadra, pues me voy anticipando, voy armando una conciliación. Sí, efectivamente, en el mes de febrero 2025, yo he cancelado esta factura, pero en el sistema de Hacienda sigue vivo. Déjame hablar con mi PAC, déjame atenderlo. Observaciones.
Yo tengo que hacer una columna o varias columnas muy interesantes de conciliación. Mis FDIs en consecutivo según mi sistema del PAC. Segunda columna, y eso lo tienes que saber tú como empresario, ¿eh? Te lo digo a ti, contador, para que me oigas, mi querido inversionista, ¿no? Te digo, Juan, para que me oigas, Pedro, así, tal cual. Mi querido contador, tú tienes que tener esta conciliación. Mi querido inversionista, tú tienes que exigirle a tu área financiera o de contabilidad esta conciliación. Primera columna, los FDIs que tú emitiste. Ay, nombre de quién, qué importe, qué montos, y ya sabes, todo el detalle. Segunda columna, ¿qué es lo que dice Hacienda? ¿En qué estatus se encuentra? Tercera columna, ¿qué dice mi área de contabilidad? Porque una cosa es el consecutivo del PAC, otra es lo que dice Hacienda y otra lo que dice mi propia contabilidad. ¡Uf! Para entonces estar, al menos con estas tres columnas, estar jugando y que tengan que decir exactamente lo mismo, que lleguemos a lo mismo. Y si no cuadra entre alguna de estas tres, otra columna, observaciones. Lo que ya les decía, oye, pues efectivamente yo en febrero emití una factura, fue cancelada, pero sigue viva en el sistema de Hacienda. Habla con tu PAC, velo atendiendo. ¿Para qué te esperas al 31 de marzo? Bueno, 25 de marzo del año siguiente, a que nos digan, oye, qué raro, me mandan una declaración prellenada en donde se advierte claramente que esta factura yo ya la cancelé. ¿Están locos? Bueno, pregúntale a tu PAC. A lo mejor es un error del PAC, ni siquiera del SAT, del PAC. Y a lo mejor es un error tuyo. Chispas, yo di la instrucción que se cancelara, pero sigue viva en mi PAC. Oye, mi querido PAC, ¿y por qué sigue viva? Pues porque no me has dado la instrucción de cancelarla. ¿Cómo no? Ay, ya me metí al sistema efectivamente. Pero ¿y por qué no se canceló? Ah, no sé, pregúntale a tu área de facturación, a tu área de ventas, a tu área de impuestos, a tu área de contabilidad. Chécalo con quien lo tengas que checar. A mí nunca me dice la instrucción vía el sistema de que se cancelara. Ok, puede ser. O un error del sistema, puede ser. Errores involuntarios, errores no propiamente del ser humano. Bueno, pues atiéndelos. Y entonces esa política tributaria, claro que me compete, me pone de nervios el saber qué monto de recaudación se va a tener para este año. Mira, veamos esta gráfica. ¿Cómo es que se ha más o menos mantenido por tendencias? Que eso es bien importante. Tú, como mi querido inversionista, lo más importante es que mantengas las tendencias. No tanto, por ejemplo, la inflación 2013 o 2017, que más le da 3.98 o 3.45. Ya, hombre, da lo mismo. No, para ti no es eso. Para ti, mi querido inversionista, la palabra curiosa, misteriosa, que te tienes que llevar de tarea todo el tiempo y que le tienes que pedir a tus equipos de trabajo de todas las áreas, de costos, de finanzas, de impuestos, de nóminas, de número de personas en recursos humanos, gente contratada, gente que nos ha renunciado, tendencias. Oye, ¿cuánta gente renunció este mes? 12. ¿Y esto es bueno o malo? No tengo ni idea. ¿Por qué 12? Bueno, para muchos será, oye, ¿cómo no va a ser importante? Tenemos 15 personas y nos renunciaron 12. Ah, bueno, sí, te vas a querer dar un balazo en la pata izquierda, por supuesto. Pero si te digo, oye, no, tenemos 5,893 empleados y renunciaron 12, no, a ver, espérame. Porcentajes, tendencias, a mí no me digas 12. A mí dime, oye, no nos ha renunciado ni siquiera el 1% del total de nuestros empleados en este mes. Oye, estamos muy bien, qué bueno. Recursos Humanos sigue haciendo su chamba, felicidades. ¿Sí me explicó? Entonces, se traduce, a mí como contador no me sirve de nada el 1%, a mí contador sí, o de recursos humanos, claro, es mi área, y claro que me preocupan esos 12, o que me digan 3, pues oye, 3 representa el 30%, pues ¿cómo? ¿De 9? ¿Cómo son muchísimos? Sí, pero para mí esos 3 que representan el 30%, o esos 3 que no representan ni el 3%, los tengo que atender, es mi chamba. Entonces, es distinta la óptica. Y así entonces, pues dime qué tendencias traigo para efectos de inflación. De casi el 4, más del 4, se cae a 2.57, sube otra vez a 3.35, 3.45. O sea que ese indicador de inflación está dando tumbos en un rango más o menos de 2.60 a 4.1. Muy bien, bueno, ahí está bajo control. Oye, pero esa es la oficial. Yo quiero la buena. Ah, pues saca entonces, mi querido contador,
saca un segundo parámetro, inflación real, según nuestros propios incrementos de costos de la empresa. Si mi principal costo es el elemento humano, recurso humano, mano de obra, ¿qué incrementos he tenido? De entrada, el salario mínimo se incrementa cada año y por encima de la inflación. ¿Para qué me das a mi inversionista un dato oficial del 3.98 o del 3.45, 2013-17, si yo lo que quiero es saber cuánto se han incrementado nuestros precios para efectos al interior de nuestra empresa? Dale otro dato, si tú eres el contador. Pide otro dato, si tú eres el inversionista. O sea, por política, oye, ya estamos próximos, estoy inventando, estamos próximos a armar, a integrar el presupuesto financiero 2026. Muy bien, ya estamos en julio, agosto, septiembre. Muy bien. Oye, ¿cuáles van a ser los lineamientos de la inflación? Pues mira, si la inflación oficial está más o menos en ello, te pongo el dato. Nuestra inflación real al interior de nuestra organización es tal. Entonces el lineamiento es que todo se va a volver a incrementar más o menos en el orden de eso. O de acuerdo a la tendencia. Traemos una tendencia de decremento. Ok, ya no le pongas entonces el 16%, porque es más o menos la inflación real, un 16%. No me le pongas el 16%, ponle ahora un 14.5%, ponle un 15%, porque la tendencia es para abajo. O al revés, vete a un 17%, porque la tendencia es para arriba. ¿Y de qué me sirve que se arme un presupuesto con inflación oficial si todo se me va a encarecer desde el primer trimestre que yo lo revise? Perfecto, ya le entendiste, mi querido inversionista. Lo mismo si yo sigo con mi lámina, con un tipo promedio, o tipo de cambio promedio, o tipo de cambio al cierre de cada ejercicio, o la TIE, o el PIB tamalioso. ¿Te acuerdas cómo lo explicábamos la semana pasada? Si yo soy una pequeña granja y tengo una producción y de pronto produzco más de lo que necesito para mi propia granja, mis huéspedes, mi familia, peones, trabajadores, hombre, pues estoy en una producción interna por encima de lo que yo requiero. Tengo una oferta de productos superior a la demanda al interior mío. Por eso es interna, porque es a mi interior. Esa producción o producto interno bruto me va a ser capaz de distinguir si efectivamente yo soy capaz de identificar una producción superior para poder salir a vender a otras granjas, léase, a otros países. Y si le vendo a la granja de enfrente y me paga con otros bienes o con dinero, tengo un superávit. Porque entonces lo que produzco y lo vendo está por encima de lo que requiero. Y si lo vendo con una utilidad, genero ganancia. Y esa ganancia repercute en mi balanza comercial, porque tengo más expos que impos. Y entonces mi balanza de pagos es superavitaria, porque tengo más moneda de otro país que de la mía, que estoy presionado y produciendo y viendo a ver si he hecho andar la maquinita de hacer dinero. Me sobran dólares. Y entonces eso hace una economía mucho más fácil de controlar. Y eso a su vez hace que nuestra gente al interior, tenga más dinero para comprar. Y si tiene más dinero para comprar, pues obviamente yo tengo más posibilidad de vender. Y si tengo más posibilidad de vender, te prometo que voy a hacer todo lo posible para que sí o sí genere más utilidades. Voy a aprovechar ese recoveco que se asoma con una ventana. Y eso el inversionista lo tiene que saber. Me vas a decir, ya lo sabe. ¿Y cómo le ayudas para ponerlo en práctica? Jefe, este año tenemos que romper el récord de ventas porque tenemos un PIB muy grande. Ay, jefecito, si le platicara, el Producto Interno Bruto nos está cayendo. Voy a avanzar, tengo esta lámina, avanzo una más. 2018, 19, 20 y 21, para efectos de una recaudación. ¿Y por qué yo tengo que saber como inversionista cómo anda el ISR? ¿Te acuerdas que decíamos la semana pasada? Sí, ya sé, a mí como contador me das el dato y bye. ¿De qué me sirve? No, de nada. De nada. Si lo dejas así solito, de nada. Pero si vas viendo la tendencia, en donde en el 18 captábamos en el orden de 1.5, pasamos a 1.7, luego a 1.8, luego a 1.9, madre mía, el gobierno se está despachando con la cuchara grande. Está recaudando muchísimo. ¿A poco en estas épocas inflacionarias tú te percatarías de que
Es más, no solamente la época inflacionaria, y es COVID-19. Y me pega el COVID-19 en México, en la República Mexicana, del 20, 21, 22 y parte del 23 no nos escapamos. Claro, a lo mejor tú puedes justificar, ok, llega COVID-19, nos pega en el 20, pero para efectos de ese incremento de 1.7 a 1.8, a lo mejor como ese presupuesto o ley de ingresos se hizo en septiembre del 19 y ni por aquí, ni sabíamos que existía el COVID, está bien, no le dio tiempo de hacer ajustes. Pero te prometo que sí ya para el 21. Y el 21 todavía incrementos de ISR. O sea, estábamos en la grande. ¿Le creería yo al gobierno que todos estábamos bien? Claro, yo entiendo la política de salud para efectos de nuestro gobierno, pues era con una medallita y una estampita y maldito virus, muérete porque ya tengo mi estampita. Y con eso se iba a acabar. Yo lo entiendo. Entonces ahí sí dice uno, chispas, jefecito. Como que está bien difícil, como que está muy difícil comprender ello. Y tú, mi querido contador, se lo tienes que hacer saber al inversionista, con palabras coloquiales, sabiendo que por qué ese incremento. Si yo fuese inversionista, yo te preguntaría, oye, conta, ¿por qué se incrementó o por qué se va a incrementar la recaudación en materia de ISR? ¿Por qué del 18 todavía 1.8 y se incrementa poquitito? ¿Será nada más a términos reales? Podría ser una bonita respuesta. A ver, jefecito, si la inflación está en el orden del 4%, pues si tú a 1.852 le multiplicas por el 4%, pues en realidad no está creciendo la recaudación en nuestro país en términos reales. ¿Qué significa en términos reales? Por encima de la inflación. Entonces ya hay una cierta lógica. Quiere decir que no hay crecimiento, no hay mayores ventas, no hay mayores utilidades, no hay mayor impuesto sobre la renta. Sí, pero dato curioso, ¿por qué el IVA se cae? ¿Por qué pasa de 1.1, se nos cae a 0.978? ¿Observas? O sea, ahí sí el gobierno sí dice, oye, no, el IVA sí se nos va a caer. ¿Por qué? ¿Y por qué el IEPS también se nos cae de 514 a 510? Se me hace muy poquito, no es cierto. A mí, en lo particular, es de llamar la atención. Porque, ¿qué graba el IEPS? El IEPS graba la fiesta. Tabaco, alcohol, diversión, todo ello, sodas, refrescos, energizantes, puros, ¡wow! Toda bebida alcohólica, hombre, cervezas, bueno, ¿qué te digo? Y si hay un estado de depresión, ¿por qué sería factible llegar a pensar, como tengo depre, entonces ya no voy a festejar? Los grandes países son indicadores al revés, ¿eh? Oye, no, en épocas de depresión económica, también da una depresión a nivel sector salud, a nivel mental, a nivel emocional. ¿Y cómo se levanta el ser humano? Con diversión, con botanas, porque nos da ansiedad. ¿Y cuál es el primer factor para lograr vencer esa ansiedad, esas ganas de comer? Con botana. No es precisamente con unas calabacitas rellenas de chayote y ejote cocido. No, te prometo que no. O sea, lo que quiero es algo dulce, algo que me levante, un foie. Pues es eso. Papitas y sabritas y de todo lo terminado en porquería y media. ¿Y por qué no se incrementó? ¿El gobierno estaría haciendo mal su tarea? Porque es bastante considerable. El ISAN se cae, bastante entendible. Bueno, ¿quién va a querer cambiar su carro en época de COVID? Por Dios santo. 20 y 21 fue el COVIDazo. Claro que se cayó. Oye, si tú eres el inversionista y estás pensando en invertir en una agencia de automóviles, híjole, jefecito, ahorita no es el momento. O lo quieres ver como una gran oportunidad, pues que te la rematen, mi hermano, porque ahorita todo el mundo está desesperado porque no está vendiendo. ¿Te acuerdas? Agencias que decían, vendí un carro en este mes, uno. Y otros decían, no, entonces a mí me fue de maravilla, yo vendí tres carros en este mes, 3 carros, no es nada. ¡Wow! Y además sedancito, no creas que la gran camioneta de millones de pesos. No, hombre, un carrito sedán. ¿Y con qué sobrevivían entonces las empresas? Ya ves que sí te interesa saber acerca de estos indicadores. ¿Cómo se va a comportar? Comercio exterior, trae un decremento, se nos cayó en el 2021. COVID. Yo ahorita te diría, ¿y con aranceles cómo nos estaría yendo? ¿No te da curiosidad por saber?
Oye, ¿cómo programó lo que es el impuesto al comercio exterior, lo que es aranceles, el gobierno para efectos del 25? Uf, por mera curiosidad. Vaya, yo por morbo, no curiosidad, por morbo, estaría asiduo de decir, madre mía, Sheinbaum, ¿qué estará pensando y qué firmó su secretario de Hacienda? Pues renunció, ¿te acuerdas? Acaba de renunciar hace poquito. Pues claro, porque no le entiende, porque tiene unos lineamientos que sabe perfectamente el secretario de Hacienda dónde está y para dónde vamos, y le dice, no, tenemos que decir otros datos, vámonos. Ah, ¿sabes qué? Yo sí no juego. Bye. Podría ser otro indicador, ¿por qué no? Es una desestabilización política económica muy fuerte. Que tu secretario de Hacienda te renuncie es otro indicador. Bueno, a mí qué más me da, que me van a exigir más, me van a mandar 30 auditorías, puede ser. Si el nuevo secretario está muy asiduo de las nuevas auditorías, ¿por qué no? A ver, te doy otro dato. De los últimos secretarios de Hacienda, hubo uno, no el que está en vigor, hace cuestión de COVID-21, cuando renuncia uno de los gallos. No digo nombres porque puede ser usado en mi contra, ¿no? Pero hubo uno muy técnico que era ultra derechista, no es cierto, ultra apegado a las normas de información financiera. ¿Y sabes cómo empezó a hacer la línea de auditorías? Está mal registrado en tu contabilidad. Esa aportación de capital, necesito que me des todo el soporte contable, jurídico y fiscal. Tus actas, tus estados de cuenta, el cheque de donde salió la transferencia, copia de la transferencia de salida, copia de cómo fue depositado, copia de ambos estados de cuenta, copia del acta, copia del registro público de esa acta, copia de todo. Madre mía, decías, pero espérate, estás hablando de una aportación de capital de allá de 1998. Pues sí, lo deberías de tener. No, espérate, yo esa contabilidad ya la tiré hace 10 años o más. La debes de tener, si no, ¿cómo garantizas que el saldo de la cuca es el correcto? Otros años, otros sexenios, cuando no se permeaba tanto una revisión con base a las NIFs, que te decían, pues a mí mientras me enseñes que está correcto tu papel de trabajo y la correcta aplicación del INPC para efectos de la actualización es suficiente. ¿Está bien? Pues cada secretario de Hacienda y presidente del SAT tendrá sus propios lineamientos, claro, por supuesto. Hay que conocer al secretario de Hacienda para ver por dónde va, dónde van a estar los tiros. Ya ves que es importante. Y que el dueño del negocio también lo sepa. Avanzo. ¿Y cómo anda mi ISR para efectos del 25? ¡Wow! ¿Ya viste? A ver, me regreso una lámina. Me quedé en el 2021 un ISR con 1,908,000. Está acuérdate, son cifras en millones de pesos. 1,900,000, de 1.9 se pasa a 2 prácticamente, 2.07. Luego a 2,5, nada más, así humildemente, ¿no? Pues total, un buen porcentaje de incremento. Luego a 2.7, ya no estuvo tan drástico. Y luego a 2.86 o 2.86. ¡Wow! Seguimos en la grande. La recaudación sigue bien. El IVA, me regreso una lámina de 0.978 a 1.2. Madre mía, ya salimos de COVID o qué. Y luego, ¿por qué no? De 1.2 a 1.4. Y ya luego como que se entendieron, no, sí, espérate, no es posible, no están dando las finanzas de las empresas como para que den a nivel finanzas públicas. Entonces ya lo tumbaron de 1.4 a 1.3. Y luego de 1.3 vuelve otra vez a 1.4. Poquitito por encima, hoy 25, un poquito arriba del 23. O sea, ni siquiera nos recuperamos con las dos inflaciones del 24 más el 25. En términos reales, vamos déficit. Y sin embargo, el gobierno sigue presumiendo que la recaudación sigue muy fuerte. Muchas veces son oficios que, si te fijas, no tienen firma. Oficios en donde rompimos récord de nuestra recaudación en el primer trimestre del 2025 en comparación con el primer trimestre de 2024. ¿Quién lo firma? Nadie. ¿Qué número de folio es? Nadie. ¿Qué sello trae? Ninguno. Ok, pero todos nos la creemos. No, qué bruto. La recaudación, ¿cómo ha crecido? Y más bien yo, ¿cómo me la he creído? Entonces esto es,